Vamos a empezar la clase de trigonometría. El tema que vamos a tratar el día de hoy es ángulos en posición normal. ¿Ok? Primeramente vamos a ver o vamos a recordar qué es el plano cartesiano. ¿Ok? Se conoce como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano a dos rectas numéricas perpendiculares. Acá está, la recta X y la recta Y. Estas rectas están formando un ángulo de 90 grados. Una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. También se le conoce como el punto, ¿no? Cero, origen o el origen de coordenadas. La finalidad del plano cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano, la cual está representada por el sistema de coordenadas. No se olvide, muchachos, que todo punto en el plano, ¿sí?, se puede representar por dos componentes. La primera componente se ubica en el eje X, ¿ok? En el eje X. Y la segunda componente en el eje Y. Vamos avanzando. Siempre en el plano cartesiano vamos a encontrar los puntos. Y al trazar los ejes que son perpendiculares se va a generar cuatro zonas. ¿Cuáles son? Por acá tenemos el primer cuadrante. Mira. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y por acá vamos a tener el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, mire, no te olvides, todos son cuadrantes. Cuatro cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Ahora, estos cuadrantes a nosotros nos van a ayudar a determinar los signos de las razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar ángulos en el primer cuadrante, en el segundo y en el tercero y en el cuarto, muchachos. Entonces, al tener nosotros puntos, vamos a tener ángulos. Mira acá. Acá tenemos un primer ángulo. A ver, lo voy a marcar otra vez. Ahí está. Mira. Por acá otro. Bueno, y acá también supongamos que tenga este puntito. Entonces, a esas flechitas se le conoce como radiovectores. Y si tú te enfocas acá, tú te enfocas en este triangulito, mira, que estoy señalando, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Acá se ha formado un triangulito, ¿no? Entonces, mira, el cateto, vamos a poner acá, el cateto adyacente, si acá yo llamo este ángulo que está por acá, este es un angulito, el cateto adyacente, ¿cuánto mide? 2. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? 3. ¿Ok? Entonces, por eso se dice, la primera componente se mide en el eje X. Ahí está, 2, ¿ok? 2 positivo porque esta zona es la zona positiva y la parte, ¿no? En Y, la parte que va hacia arriba es la zona positiva. Del punto O a la izquierda, zona negativa, y del punto O, que es el origen, hacia abajo, la zona negativa de Y. ¿Ok? Ahora, como los puntos tienen signos, cada punto va a originar un ángulo. Y cada ángulo, debido a los puntos, van a tener signos. ¿Ok? Entonces vamos a colocar los signos acá. Mira, en el primer cuadrante se dice así. Acá todas las razones trigonométricas son positivas, profesor. No se vaya a olvidar. Todas son positivas. En el segundo cuadrante, ¿con qué letra empieza? Con S de segundo. Por lo tanto, va a ser el seno y la inversa, la cosecante. En el tercer cuadrante, ¿quiénes van a ser positivos? Va a ser positivo la tangente y su inversa. ¿Quién es? La cotangente. Y en el cuarto cuadrante, que empieza con la letra C, de cuarto va a ser coseno y su inversa, que es la secante. Entonces, esos son los valores de los signos de las razones trigonométricas en cada cuadrante. Esto es muy importante, muchachos. Muy importante. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando. Dice acá.
El plano cartesiano ¿no? Sirve también para analizar matemáticamente figuras geométricas como la parábola, la hipérbole, la línea, la circunferencia y la elipse, las cuales forman parte de la geometría analítica. Bien, vamos a borrar y avanzamos. Elementos del plano cartesiano. Dice, a continuación veamos cuáles son los elementos y características que conforman el plano cartesiano. Mira acá, tengo la abscisa. ¿Ok? Y ahora en adelante, el eje X se conoce como el eje de las abscisas. Y el eje Y, el eje de las ordenadas. Acá está Y, por eso voy a colocar así, hacia abajo está menos, ¿ok? Menos Y. Si acá es X positivo, acá va a ser X negativo. Muchachos, habíamos escrito, ¿se acuerdan? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, mire, y cuarto cuadrante. 4 cuadrantes. Y los ángulos van a variar, ¿no? Va a depender mucho de lo que le llaman el lado final. Solamente voy a hacer un angulito. ¿Okay? Mira este ángulo. Este ángulo voy a empezar acá. ¿Dónde termina? Ahí. Siempre vas a encontrar así, en trigonometría. Y a este ángulo, por ejemplo, lo puedo llamar alfa. ¿Ok? Entonces, un ángulo siempre va a tener un punto, ¿ok? Y en este caso, ese punto, ¿ok? En ese caso, ese punto siempre tú lo vas a colocar ahí. Por ejemplo, este punto a mí se me ocurre. Por favor, apague su micro. No tiene por qué prender su micro. Este punto, a ver, vas a poner menos 2, a ver, menos 2,5, por ejemplo. Y ahí está. Y como te dije hace unos minutos, cada punto en el plano va a originar un ángulo. Entonces, a este ángulo, en ángulo alfa, que empieza en el eje X, ¿no? Y termina en cualquier cuadrante, se le llama ángulo en posición normal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque empieza en el eje X. ¿Ok? Puede ser en el sentido horario o en el sentido antihorario. No interesa. Lo que interesa es que tenga un lado final. Estamos. Listo, nos hemos adelantado un poco a lo que se viene. Uy, ¿qué pasó acá? Ahí está. Nos piden ubicar los puntos 2, 3, 3, menos 2, menos 3, menos 1 y menos 3 y 1. ¿Ok? Bueno. Vamos a ubicar el punto 2, 3. ¿Qué quiere decir? 2, 3, muchachos. 2, 3. En el eje X se ubica 2. Acá está, mira. Y en el eje Y vamos a ubicar 3. Entonces la primera componente, una vez más, la primera componente se ubica en el eje X. Y la segunda en el eje Y. ¿Dónde está el punto, profesor? El punto está acá. Listo. Ese es el punto 2,3. Y como hace unos minutos te comenté, cada punto va a generar un radio vector. Entonces digo, profesor, ¿y de dónde sale ese radio vector? Sale desde el punto 0. Y va, esa flecha, ¿dónde va? Va al punto que estás analizando, que estás estudiando. En este caso, el 2,3. ¿Y cómo calculo, profesor, el tamaño del radio vector? Mayormente, lo he dicho así. Solamente lo voy a hacer para el primero. Radio vector va a ser igual. Ojo, ¿qué aplico? Muchachos, el teorema de Pitágoras. Mira, ¿vendría a ser la hipotenusa de este triangulito que está por acá? Claro. El cateto, ¿cuánto mide? 2. ¿Y el otro cuánto mide? 3. Entonces va a ser 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bien, profesor, acá va a ser, a ver, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Mentalmente, ¿cuánto es, muchachos? Bien. 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9. Entonces, el radio vector, ¿ok? El radio vector va a ser igual a 3. Pero ojo,
raíz cuadrada de 13, ¿no? Entonces digo, por eso el radio vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. Pitágoras. Bien, ¿cómo lo calculé? Digo, primera componente al cuadrado. Si acá es 2, ¿cuánto es arriba? 4. ¿No? Porque estoy llevando al cuadrado. Segunda componente es 3. Al cuadrado, 9. 4 más 9, 13. Raíz cuadrada. ¿Ok? Listo. Vamos a trazar el otro radio vector, muchachos. Entonces digo, profesor, listo. Desde acá, desde el punto 0, ¿okay? Voy a trazar el radio vector. Ahí está. Al punto menos 3,1. Menos 3, ¿qué quiere decir? Que voy a la izquierda. 1, ¿qué quiere decir? Subí una unidad en el eje Y positivo. Este es el punto menos 3,1. ¿Y cómo calculo el radio vector? Ojo, el radio vector va a ser igual. Mira, profesor, pero dice menos 3, ¿no? En este caso, cuando tú tienes el punto negativo, entonces lo vas a considerar como positivo, porque a Pitágoras no le interesa el signo, ¿ok? No le interesa el signo, entonces esto que se acaba de hacer al cuadrado, mira, y al cuadrado. Raíz cuadrada. Ya está. Menos 3 al cuadrado es 3 al cuadrado. ¿Y 3 al cuadrado cuánto es? 9. 1 al cuadrado, 1. 9 más 1, 10. Por lo tanto, el radio vector, ¿no? Este radio vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 10. Bien, calculamos el otro radio vector que está por acá abajo. A ver, vamos a ver. Ya está. ¿Dónde lo ve? Acá está. Mira, profesor, las componentes son parecidas. Claro que sí. 1 es menos 3, menos 3. El 1 es positivo y la segunda componente es negativa. Cuando tú apliques el teorema de Pitágoras, acá vas a tener, mira, el signo negativo. Pero como a Pitágoras nada más no le interesa el signo, ¿no? Cuando tú le vas a cuadrado, entonces el radio vector va a ser el mismo. ¿Ok? Porque va a ser raíz cuadrada, perdón, menos 3 al cuadrado, 9. Menos 1 al cuadrado, 1. 9 más 1, 10. Entonces va a tener la misma medida el radio vector. Que va a ser raíz cuadrada de 10. Profesor, y mire este cuarto punto. Bien, vamos a verlo, a ver. Ahí está. Ahí vamos a hacer una flechita. Ya está. Mira este radio vector. ¿A cuánto equivale? Bien, si tú te das cuenta, mira acá muchacho, mira acá. El punto es 2,3. ¿Ok? Y el punto acá es 3, menos 2. Cuando tú le ves al cuadrado va a ser 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y acá, en el punto que está en el cuarto cuadrante, ¿ok? Tú vas a tener 3 al cuadrado y también menos 2 al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Son las mismas componentes, pero están cambiadas. Entonces, a Pitágoras no le interesa, porque al final tú lo vas a sumar. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a b al cuadrado más a al cuadrado, propiedad conmutativa. Entonces, como tienen las mismas, no tienen las mismas componentes, pero tienen los mismos valores, ¿no? Pero cambiados, entonces el radio vector va a ser el mismo. ¿Ok? Y no te olvides que el radio vector, muchachos, siempre va a ser positivo. O sea, no hay radio vector negativo. Siempre va a ser positivo. ¿Ok? Entonces, este radio vector es igual a la raíz cuadrada de 3. Entonces, hemos aprendido a, ¿no? a ubicar un punto y a calcular cada radio vector. Pero hay algo más importante, que cada radio vector, muchachos, va a generar un ángulo. Ahí está. ¿Okay? Y si es un ángulo en posición normal, ¿dónde empieza? Empieza en el eje X. Y mira, acá tienes otro. Y por acá, a ver, profesor. Ahí está. Profesor, ¿y me puedo dar más vueltas? Claro, te puedes dar las vueltas que tú quieras. ¿Ok? Entonces pueden pasar acá una vueltita, otra vuelta, y mira.
No interesa las vueltas que tú te des. Va a interesar siempre la posición inicial y la posición final. ¿Ok? Y en ese lado final, muchachos, ¿qué es lo que me interesa? Solo me interesa tener un punto. Yo calculo, ¿no? O obtengo ese punto en ese lado final y puedo calcular cualquier razón trigonométrica. ¿Sí? Disculpe que se haya hecho cafeíto la figura, pero es así el angulito, ¿ya? A ver, vamos a borrar acá y pasamos, muchachos, a la siguiente diapositiva. Ángulos en posición normal. ¿A qué le llaman ángulos en posición normal? Señor, ya lo hemos descrito. Es el ángulo, ¿ok? Que va a empezar ¿dónde? En el eje X positivo. Y puede acabar ¿dónde? En cualquier cuadrante, ¿ok? Se acaba acá. Entonces, en el primer cuadrante se dice que el ángulo pertenece al primer cuadrante. Se acaba en el segundo cuadrante, el ángulo beta, por ejemplo, ¿no? Beta se dice que pertenece al segundo cuadrante. Gamma tengo por acá, ¿ok? Cierra. A ver. Yo le dije no. Ya está. Tengo por acá, en el tercer cuadrante tenía gamma. Entonces, gamma, ojo, empieza en el eje X y pasa, ok, pasa por acá, por el primer cuadrante, por el segundo y llega al tercero. Acá acaba. Este es el lado final de gamma. Por lo tanto, gamma pertenece al tercer cuadrante. Mira teta, profesor, todos se están abriendo en el sentido antihorario, se dice. ¿Ok? Sentido antihorario. Pero teta se está abriendo en el sentido horario. O sea, ¿qué quiere decir? Que va en este sentido. En el mismo sentido de las agujas de reloj. Pero, ¿no? A trigonometría no le interesa eso. Le interesa que empiece acá para que sea un ángulo en posición normal. ¿Estamos? Y en este caso, teta se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿No, muchachos? Profesor, si yo tengo un punto, ¿no? Y usted me dijo que un punto genera un ángulo y ese ángulo, ¿no? Va a tener razones trigonométricas, claro que sí. ¿Cómo se comporta, ¿ok? Los, las- los elementos, ¿no? De este punto, que son X e Y. Mira, muchachos, se va a comportar así. Si yo tengo las componentes X e Y, X, mira, X, ¿ah? La primera componente se va a comportar como el cateto adyacente. Lo pongo acá, ¿ya? Y Y se va a comportar como el cateto opuesto. Ya está. No te olvides, ¿ah? Esto es importante. Entonces, X se comporta como el adyacente. Uy, uy, uy. X se comporta como el adyacente e Y se va a comportar como el cateto opuesto. Creo que ahí. Listo. Entonces, mira, X, cateto adyacente, Y, cateto opuesto. Por eso, y el radio vector, que lo hemos aprendido a calcular, señores, el radio vector va a ser igual a la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a pasar, muchachos. Simplemente va a pasar un cambio de nombres. ¿No? X, que es la abscisa, acá está, se va a comportar como el cateto adyacente. Y, ¿como quién? Como el cateto opuesto. Pero en la figurita no aparece. Bien, vas a tomarlo así. Para que te des cuenta, lo vas a tomar así, mira. Si acá está teta, entonces este angulito que está por acá va a ser, ¿no? Va a ser el suplemento de teta. Entonces, ¿qué va a pasar? Para este ángulo, Y, ¿qué es? Cateto opuesto. Y X, como está al costado, ¿no? Pasa, ¿no? Por el costado, va a ser el adyacente. Y este triangulito, R, que es el radio vector, se va a comportar como la hipotenusa. Mira, acá está. Lo hemos extraído y lo hemos ampliado. ¿Qué te decía? ¿Qué es X? Por eso X es el cateto adyacente. ¿Qué es Y? Y es el cateto opuesto. Ya está. Radio vector. Profesor, el radio vector, usted me dijo de que era igual
¿A quién? A la hipotenusa. Es un equivalente. Entonces, recordarás, ¿a qué es igual el seno de teta? Ah, ya, seno de teta, profesor, mentalmente es igual al cateto, ¿ok? Cateto opuesto entre la hipotenusa. Bien, ¿quién es el cateto opuesto? Acá está, mira, ¿ok? El cateto opuesto, profesor, Y. Hipotenusa, radiovector. Acá está, mira. Cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Qué es el coseno? Ah, el coseno es el cateto adyacente. Sería X entre la hipotenusa, o sea, entre R. Mira, acá está. Tangente, profesor, la tangente es igual al cateto opuesto, que es Y entre el cateto adyacente, X, o sea, Y entre X. Y mira, acá está. Y luego acá, lo que ha pasado, acá se le ha dado los nombres verdaderos, ¿no? ¿Quién es Y? Es la ordenada. ¿Quién es el radiovector? R. ¿Quién es la abscisa, profesor? La abscisa es X. ¿Quién es el radiovector? R. Y si yo tengo el seno, tengo la cosecante. Y tengo el coseno, tengo la secante. Y tengo la tangente, voy a tener la cotangente. Una nota adicional. Dice, para recordar las definiciones anteriores utilice los siguientes cambios. Profesor, el cateto opuesto es la ordenada, es lo que hemos visto. El cateto adyacente es la abscisa y la hipotenusa es el radiodecto. ¿Ok? A ver, vamos a ver, muchachos, que continúa. Bien, esto es importante. Los ángulos coterminales. ¿Ok? Mira, los ángulos coterminales son aquellos, mira muchacho, para resumir, son aquellos que tienen el mismo lado inicial. Empiezan acá. Y este lado que viene a ser el lado final. O sea, dos ángulos coterminales, ¿ok? Tienen, muchachos, una vez más, el mismo lado inicial y el mismo lado inicial. Por consiguiente, las razones trigonométricas de alfa van a ser igual a las razones trigonométricas del ángulo beta. ¿Estamos? Entonces, no se olvide, las razones trigonométricas de quién? De alfa va a ser igual a las razones trigonométricas del ángulo beta. Trigonométricas de beta. Eso es lo que va a pasar cuando dos ángulos son coterminantes. Señores, entramos a los problemas. Y los problemas son más sencillos. Si me has entendido, ¿ok? La teoría, los problemas son sumamente sencillos. Porque lo único que hay que tener presente siempre es los catetos, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Y luego las razones trigonométricas que ya a estas alturas ya debemos dominarlas, ¿no? Bien, primer problema, dice, de la figura calcular el valor de, y nos dan, mira, raíz cuadrada de 13 por el seno de alfa menos el coseno de alfa. Acá sí, lo único que te pido es que te concentres bien. ¿Por qué? Porque te vas a confundir con los signos. Todos se equivocan con los signos, hasta yo. ¿Ok? Eso es normal. Por eso les digo, hay que estar concentrados. ¿Ya? Y si acá este punto tiene como coordenadas -3 y -2, ojo, siempre cuando yo reemplazo tengo que considerar los signos. Si no, te va a salir otra respuesta. ¿Estamos? Listo. Entonces vamos a primeramente, en este problemita, dice que vamos a calcular raíz cuadrada de 13 por el seno de alfa menos el coseno de alfa. Estamos. Entonces lo primero que voy a calcular acá es el radio vector. ¿Por qué calculas el radio vector, profesor? Primero, porque mira, tienes el punto. Y como yo sé que el seno de alfa involucra la hipotenusa, entonces tengo que calcular el radio vector. Entonces digo, el radio vector va a ser igual a 3 más 2. Si tú quieres, ojo, en el radio vector no consideres los signos. Pero si tú también lo quieres considerar, no hay ningún problema. Yo lo voy a considerar, porque es lo correcto. ¿Ok? Entonces digo por acá, -2. Entonces, esas cantidades van al cuadrado y al cuadrado. ¿Ok? Acá también
al cuadrado. No te olvides que el radio vector siempre es positivo. Entonces digo, profesor, R va a ser igual, digo por acá, menos 3 al cuadrado, 9. No es menos 9, ¿ah? Menos 2 al cuadrado es 4. Y esto es igual a 13, ¿no? Ya está. Ahora sí extraigo la raíz cuadrada. Ahí está. Chispas. Se me fue. Acá está. Entonces, el radio vector es raíz cuadrada de 13. Mira, entonces voy a calcular la expresión que me piden acá. Entonces, me dicen 13, ojo, raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada, por acá, ahí está, ya lo coloqué. Y luego viene paréntesis, ¿no? Paréntesis, y viene el seno de alfa. Ya está, ahora sí. Digo, profesor, no te olvides que siempre yo le sugiero que coloque así. Mira, colocas X, ¿no? O Y, o simplemente dices, no quiero colocarlo así, profesor. Más práctico, yo me acuerdo así. Caco, ¿ok? ¿Qué es caco? Ah, caco es el cateto adyacente y co es el cateto opuesto, ¿ok? Entonces, como tú ya te sabes las razones trigonométricas que dices, seno de alfa, que es igual, profesor, el seno de alfa es el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Ahí está, menos 2. ¿Ok? ¿Entre quién? La hipotenusa, que es raíz cuadrada de 13. Estamos. Todo esto menos, porque acá dice menos, ¿ah? Menos coseno de alfa. ¿Quién es el coseno de alfa, profesor? Es el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Acá está, mira, menos 3. Entre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 13. Ahora sí, toda esta expresión la encierro entre paréntesis. Ya está. Así digo, a ver por acá. Ya está. Acá. Okay, para que se note bien. Acá está. Raíz cuadrada de 13. Ya está. A ver, profesor, dígame, ¿qué pasa acá? Menos por menos, mira, menos por menos, más. ¿Son fracciones homogéneas? Claro que sí. Por acá tengo, ojo, tengo 3 positivo, más 3. ¿Y acá cuánto tengo? Tengo menos 2. Tengo más 3 menos 2. ¿Cuánto resulta? 1. ¿No? 1. Pero mira, 1 por la raíz cuadrada de 13. Pero ojo, mira el denominador, muchachos. Ya no puedo estar escribiendo acá, una vez más, toda la raíz cuadrada de 13. De frente, digo. Como son homogéneas, voy a colocar así. 13 acá y acá. 13. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a jalarlo acá. 13 y 13. Y por acá, mira, me va a quedar 1. ¿Por qué coloco 1? Porque son fracciones homogéneas. No te olvides, ¿ah? ¿Ya? Son fracciones homogéneas. Por eso que directo hago la operación de suma o resto. Ahora sí, digo, esto con este señor se cancela. Por lo tanto, la expresión que nos piden calcular es igual a la unidad. ¿Sí? Es igual a 1. Bien, muchachos, espero que me hayan entendido, ¿no? Entonces, siempre cuando veo yo acá fracciones homogéneas, puedo hacer esto, mira, ¿ok? Puedo hacer esto. Acá lo voy a hacer, pero con otro color más suavecito para que no se confunda. Digo, raíz cuadrada de 13 por acá, o muy fuerte, raíz cuadrada de 13, mira, puedo hacer esto, raíz cuadrada de 13. ¿Por qué, profesor? Porque son fracciones homogéneas. Estamos. Ya está. Borramos, muchachos, y pasamos al ejercicio número 2. Mira, nos piden calcular 5 por el coseno de alfa por el coseno de beta. Ya está. Entonces digo, profesor, a ver. Componentes, menos 2 y 1. Y mira las componentes, menos 1 y menos 2. ¿No? Entonces, al ojo, profesor. Primero calculo el radio vector. ¿Por qué calculas el radio vector? Porque en los dos casos me están pidiendo coseno y coseno. Y los cosenos involucran el radio vector, es decir, la hipotenusa. No te olvides, acá, ¿qué vas a poner?
caco, ¿no? ¿Qué es caco? Caco es cateto adyacente, ¿no? Cateto opuesto. Ahí está. Y si tú también quieres ponerlo acá, no hay ningún problema. Ponle caco. Dice profesor, pero me confunde y yo quiero calcular el radio vector de los dos. No hay ningún problema, muchachos. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema. Entonces el radio vector va a ser igual. Ojo, 2 al cuadrado. Pero en este caso siempre colócale así. Menos 2 más 1 y todo esto al cuadrado. ¿No? Ya está. Al cuadrado y al cuadrado. Como recién estamos empezando, ¿no? Nosotros hay que colocarlo así. Radio vector también, por acá hay que ser igual a, mira, menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Ya está. Cuadrado por acá y cuadrado también por acá. Listo. Pero esos radiovectores son iguales, porque le he puesto R y R. Siempre, muchachos, ¿ok? Hacen un poquito de tinta y siempre, como en estos casos son radiovectores, lo puedes colocar radio vector 1 y radio vector 2. ¿Para qué? Para que no te confundas, ¿ok? Entonces digo, esto que está por acá va a ser igual, ¿ok? Digo, 2 menos 2 al cuadrado es 4, más 1, 5. Ya está. Y el segundo también, si te das cuenta, mira, mira por acá. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 2 al cuadrado, 4. 1 más 4, 5. ¿Qué te decía yo? Que tienen las mismas componentes, pero ojo, pero están cambiadas, ¿no? Están permutadas y con signos diferentes. Una de ellas. Entonces no interesa. Lo que interesa es que tenga 2 y 1. Y acá tiene 1 y 2. Listo. Tienen el mismo radio vector. ¿Ok? Entonces, esto que está por acá es R cuadrado y por acá R cuadrado. Entonces, en este caso, R, ok, por acá, R por acá va a ser igual a la raíz cuadrada de 5, ¿no? Y R por acá también va a ser igual a la raíz cuadrada de 5. Bien, listo. Armo otra reunión y continuamos, por favor. ¿Ya? Tenía acá lo siguiente, ¿no? Que el radio era igual no a 5, sino era igual a la raíz cuadrada de 5. Vamos a poner otro color. Raíz cuadrada de 5. Y por acá también tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 5. Entonces, mira lo que nos tienen que calcular. Nos tienen que calcular 5 por el coseno de alfa por el coseno de beta. Ah, ya, profesor. 5. ¿Ok? No te olvides que en este caso el radio vector se comporta como la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, el radio vector es igual a la hipotenusa. Bien. Entonces digo por acá, 5 coseno de alfa. ¿Dónde está alfa, profesor? Muy bien. Primero identifica alfa. ¿Ok? Ya está. Acá está alfa y acá está beta. Entonces, para alfa, ¿quién es el coseno? ¿A qué se igual el coseno? Coseno de alfa, profesor, es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Ya está. ¿Quién es el cateto adyacente? Acá está, profesor, mira. Usted lo ha puesto. ¿Cuánto es? Ahí está. Menos 2. Entonces dices, esto que está por acá es menos 2, pero ¿entre quién? La hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? ¿Ah? En este caso la hipotenusa es el radio vector. Mira acá. Entonces es igual a la raíz cuadrada de 5. Ya está. Entonces, raíz cuadrada de 5. Todo esto dice multiplicado por el coseno de beta, profesor. Ahora digo, ¿quién es el coseno de beta? ¿Ok? Profesor, ¿quién es el coseno de beta? El coseno de beta es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Busca beta. Acá está beta. ¿Quién es el cateto adyacente? Menos 1. Ah, menos 1. Ya está. ¿Entre quién? Entre la hipotenusa. ¿Pero quién es la hipotenusa? Nuevamente, la hipotenusa es el radio vector. Ah, ya. Entonces, entre la raíz cuadrada de 5. Listo.
Eso es todo. ¿Qué vas a hacer ahora? Multiplicar. Dice lo siguiente, mira, dices, raíz cuadrada de 5, profesor, por raíz cuadrada de 5 resulta 5 por álgebra. Ahora, ¿qué obtengo? Mira, digo, quinta y quinta. Menos por menos, más. 2 por 1, 2. Y esa es la respuesta del problemita número 2. Bien. Captura de pantalla. Bueno, aunque no se va a borrar. Y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Okay? Mira este problemita que está acá. Dice, del gráfico calcular 10 tangente teta más 3 cotangente teta. Muy sencillo. Mira acá. Lo primero que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Colocar caco. Entonces digo, ¿qué es caco, profesor? Caco es cateto adyacente y co viene a ser el cateto opuesto. Entonces, ¿cuánto, profesor, es el cateto adyacente? Acá está, mira, el cateto adyacente es menos 10 y el cateto opuesto es menos 3. Entonces, mira, esto es 10. Y mira, no hay que hacer mucho cálculo, profesor. ¿Por qué no calcule el radio vector? Porque ¿qué me están pidiendo? Tangente y cotangente. Entonces, como no me piden seno, ni coseno, ni secante, ni cosecante, entonces lo que tengo que hacer es solamente trabajar con los valores de, ¿no? De la abscisa y lo ordenado. Entonces, me dice acá, tangente teta. Ah, ya, profesor. Tangente teta es cateto opuesto, menos 3. ¿Entre quién? El cateto adyacente, que es menos 10. Uy, acá está. Voy a poner un punto para indicar que se está multiplicando. Dice más 3 por la cotangente. ¿Qué es la cotangente, profesor? Es cateto adyacente sobre el opuesto. O sea, la inversa de este señor. Entonces digo por acá, es menos 10, profesor. Y todo esto, ¿entre cuánto? Entre menos 3. Mira. Ahora sí, ojo, coloco por acá. Ya está. Y ahora sí, simplifico. Mira, 10 por acá, 10 por acá. 3 por acá, 3 por acá. ¿Ok? Menos entre menos, más. ¿Qué me queda? Me queda 3. ¿Ok? Me va a quedar 3. Más, digo. Menos entre menos, más. Ya está. 3 más 10, 3. Y 3 es el valor, ¿ok? De la expresión que nos piden calcular. A ver, vamos a medir la temperatura. ¿Cómo van? A ver, va quedando la clase más o menos, ¿ok? No es fácil esta clase, ¿eh? No es fácil, pero tampoco es difícil. Mira acá, en este problemita, ¿no? Dicen lo siguiente, dice, si la tangente de teta es igual a 7 medios, pues digo, profesor, ¿quién es la tangente de teta? ¿No? La tangente de teta es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces digo, ¿quién es el cateto opuesto? Ya, profesor. Pero no te olvides que todo punto yo los puedo expresar así, como el cateto adyacente acá y el cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, la primera componente, ¿ok? La primera componente se comporta como el cateto adyacente. Si tú quieres, puedes poner punto y coma. En algunos libros lo vas a encontrar como punto y coma, en otros simplemente como coma. ¿Ok? Entonces, la primera componente, que es x menos 1, se comporta como el cateto adyacente. Y la segunda componente se comporta como el cateto opuesto. Entonces me dice, mira, tangente teta, profesor. Ya está. La tangente teta me dice que es 7, ¿ok? 7 entre 2. Ya está. Eso es lo que me dice, ¿ok? El dato. Tangente de teta es igual a 7 entre 2. Ya está. Pero mira el gráfico, ¿ok?
Mire el gráfico. El gráfico me dice que este señor es el ángulo teta, ¿no? Acá está. Este es el ángulo teta. Y el ángulo teta que es igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto en este caso? 4x menos 1. ¿Y quién es el cateto adyacente? X menos 1. Ah, ya. Entonces, mire, ve, vas a tratarlo así. Entonces, cateto opuesto, profesor. ¿Quién es el cateto opuesto? 4x menos 1. ¿Entre cuándo? Entre x menos 1. Entonces, esto es la relación de la tangente. Acá está, cateto opuesto. ¿Entre quién? Cateto adyacente. Ahora, ¿qué hago? Para dar solución a esta ecuación, tengo que multiplicar en aspa. Ahí está. Entonces, he visto yo la solución que hacen cuando me mandan ustedes sus prácticas, sus evidencias, ¿no? Dicen así, 7 por x, ¿no? Menos 1. Esa es una falla que mayormente casi todos los jóvenes cometen. Pero lo ideal es que gastes un poquito de tiempo, ¿okay? Un poquito de lapicero y lo coloques así para que no te equivoques. Entonces, igual manera, va a ser igual a 2, abro paréntesis y coloco 4x menos 1. ¿Ya está? Entonces, ahora sí, aplico la propiedad distributiva. 7 por x, 7x, menos 7, porque 7 por 1 es 7, y eso es igual, 2 por 4, 8x. 2 por 1, 2. Ya está. Este 7x pasa a restar y obtengo x, ¿no? Obtengo x. Pero, ojo, acá yo tengo menos 7 más 2. ¿Y esto que es igual? A x. Profesor, ¿y x puede salir negativo? Claro, x puede salir negativo. Entonces, x es igual a menos 5. Bien, muchachos, a ver, limpiamos. Ojalá que haya otro problemita más. Bien, uno más. Y con eso acabamos la sesión del día de hoy. Dice, de la figura calcular el valor de raíz de 20, mira, por el seno de alfa menos coseno de alfa. Bien. Yo tengo el punto acá, el punto, menos 4,2. Entonces, este menos 4,2, no te olvides, caco, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el cateto adyacente es menos 4 y el cateto opuesto es menos 2. Eso es lo que quiere decir. Ahora, tú quieres calcular la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa, una vez más, es igual al radio vector, ¿no? Eso es lo que va a pasar. ¿Y cómo calculas el radio vector? Ah, ya, digo, el radio vector al cuadrado, ¿no? Aplicas Pitágoras, es igual a menos 4, ¿ok? Más menos 2. Y estas dos componentes, cada una al cuadrado. Eso es lo que tiene que pasar. Pero ojo, esto es al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es 4 al cuadrado, 16. Menos 2 al cuadrado es 2 al cuadrado, 4. 16 más 4, 20. Entonces, el radio vector o la hipotenusa, ahora sí, va a ser igual a la raíz cuadrada de 20. Ya está. Bien, ahora sí, mira, una vez que tú tienes el radio vector y tienes los puntos, tú puedes calcular cualquier cosa. Entonces, mira, dice raíz de 20. Ah, ya, profesor, voy a escribir, mira, raíz de 20. ¿Ok? Y si tú te das cuenta, muchachos, yo no he calculado nada hasta ahorita. ¿Por qué? Porque para calcular el radio vector, ¿ok? Para calcular el radio vector, ¿qué he hecho? He aplicado el teorema de Pitágoras. Luego,
El seno lo sabes calcular tú. El coseno lo sabes calcular tú. O sea, acá no hay nada nuevo, ¿no? No hay nada nuevo. ¿No? De repente lo único es nuevo que ingresa entra a tallar son la ubicación de los puntos. Pero como te digo, el primer punto, ¿no? El primer elemento se comporta como el cateto adyacente y el segundo como el cateto opuesto. Ya está. Ahora sí, viene la diferencia, ¿ok? Entre el seno y el coseno. Mira, ya está. Profesor, ¿y quién es el seno? El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya está. Ubica el cateto opuesto. ¿Es -4 o -2? -2. Ya está. Es -2. ¿Entre quién? La hipotenusa, que es raíz cuadrada de 20. Dice, a todo esto le vas a quitar, ojo, acá dice la expresión, le vas a quitar el coseno. ¿Y quién es el coseno, profesor? ¿Ok? El coseno es el cateto adyacente. Mira el adyacente. ¿Quién es el adyacente? Acá está. ¿Cuánto es? -4. Entonces, acá es -4. ¿Entre cuánto? Entre la raíz cuadrada de 20. Y ahora sí, cierro los paréntesis. Profesor, ¿y por qué coloca así? ¿No? Te tiene que colocar así, porque si tú no colocas -4, te va a salir otra respuesta. Entonces, ahora sí, digo esto que está por acá, raíz cuadrada de 20, por acá también, raíz cuadrada de 20. ¿Cómo son estas expresiones? Son homogéneas. Y si son homogéneas, voy a gastar un poquito más de mi lápiz. Entonces coloco raíz cuadrada de 20. ¿Ok? Y ahora mira lo que voy a hacer. Digo lo siguiente. Abro paréntesis. No se abrió. Coloco -2. Y mira, menos por menos, más 4. ¿Ok? Y todo esto, como son homogéneas, voy a colocar el mismo denominador. Entonces acá va a ser 20 por acá. ¿Ok? Y ojo, vamos a colocar el radical. Ahora sí, señores, simplificamos. Digo, raíz cuadrada de 20, raíz cuadrada de 20. 4 y -2 resulta esto igual a 2. Ya está. Bien. Bien, muchachos. Quedamos ahí. Acabó la sesión. En la plataforma, a ver, ¿qué dice por ahí? ¿Qué dice Camila? A ver, Camila. Ya. Muy bien. En la plataforma están colgados ejercicios parecidos a lo que he propuesto el día de hoy en la clase.